Como ya lo habíamos anunciado, nos acompaña en los estudios de Cuarto Poder Jorge Nieto, presidente del partido Buen Gobierno, Jorge del Castillo, ex premier y dirigente del partido aprista peruano. Gracias a ambos. Recientemente el presidente Pedro Castillo se ha salvado de una intención de vacar lo que se gestaba en el Congreso de la República, y los partidos que lo han salvado de la vacancia hoy no quieren formar parte de una renovación del gabinete. ¿Qué futuro le espera al Ejecutivo? Comenzamos con usted, señor Nieto. Bueno, en efecto la vacancia ha sido sorteada, pero yo creo que quedan preguntas por resolver. Y mientras esas preguntas por resolver no se respondan, vamos a tener una situación complicada en el país. 7 reuniones del gobierno, 4 del presidente, 3 del secretario general, con una señora representante de intereses de una empresa parte de un consorcio en pleno concurso de licitación. 7 reuniones. Tienen que ser explicadas. Mientras eso no se explique, es difícil que esto sea una página que pueda ser volteada definitivamente. Por la salud pública de la democracia y por la salud pública del gobierno y de la institución presidencial. Al mismo tiempo, es claro que los coaligados para lograr una votación en contra de la vacancia, yo estaba en contra de la vacancia, creo que lo hicieron correctamente, pero luego hemos visto que cada quien trata de evitar su responsabilidad, de decir, no, yo no estuve, o sí estuve, ellos se acordaron, yo no acordé. Me parece que es parte de una clase política que todavía no asume que tenemos que construir acuerdos, pactos, para que le demos estabilidad a la democracia en el Perú y para que el gobierno pueda encontrar un rumbo. Porque en la medida en que no hay un rumbo claro, definido, lo que ocurre es que la economía nuestra puede deteriorarse, a pesar de las buenas señales externas que tenemos de nuestra economía, y que la inflación interna siga golpeando, siendo que es un fenómeno en parte político nuestro y en parte internacional. Pero el hecho real es que la gente está soportando incremento del costo del gas, incremento, en el caso de los productores agrarios, de los insumos y de los fertilizantes, claro, etcétera. Esta situación tiene que ser enfrentada y tenemos que construir una coalición que le dé rumbo al país. Si no hacemos eso, no estamos cumpliendo los políticos nuestra tarea. Señor del Castillo, ¿coincide usted con lo dicho con el señor Nieto? ¿Cómo ve usted el futuro del Ejecutivo? Bueno, estoy de acuerdo en que hay una serie de temas que no se han explicado, por más que hasta se ofreció la relación de visitantes, no se ha cumplido. Y creo que no se va a cumplir. Ya pasaron buenos días. Pero yo sí estaba a favor de la vacancia, porque creo que al Perú le hace mucho daño la dilatación de un gobierno no solamente incompetente, sino que está demostrando, no solamente con los hechos pasados, sino con los recientes, algunas posiciones que, a mi juicio, califican como de la permanente incapacidad moral, causal de vacancia. Por ejemplo, el haber hecho pasar esta votación, que le ha sido favorable, pero estamos empezando a ver los costos, ¿no? A voltear el tema del SUNEDU para favorecer a 2 líderes de 2 bancadas importantes que se entregaron al gobierno. Están las pruebas. Está aprobado, está en la Comisión de Educación. Barbaridades. Después el hecho de pasar por agua caliente, después tuvieron que rectificar, en buena hora que lo hicieron, esta imputación a un congresista que retiró su firma, luego que lo exculparon en la Comisión de Ética. Bueno, esos son puntitas del iceberg. Pero yo ahora quiero expresar un tema nuevo, que a mi juicio está. Lo que está pasando hoy, esta misma noche, con las declaraciones de la Cancillería de la República, que obviamente está representando lo que dice el señor presidente de la República, que es el que dirige la política exterior, en relación a la presencia perniciosa de Evo Morales en el Perú. Ese es un hecho que puede calificar perfectamente, en caso de concretarse, como nuevos hechos que pueden justificar una nueva posición de vacancia. Y no me digan que esto es contra la patria ni contra la gobernabilidad. Esto es una cosa que el Perú no lo puede tolerar. Que venga un señor de otro país a hablarnos a nosotros de la Asamblea Constituyente, de expulsar a la DEA,
En fin, una serie de cuestiones había de convertir al Perú en un Estado plurinacional. El Perú es una república unitaria. No puede ir en una ruta distinta. Entonces, esto da lugar a la protesta justificada de 3 señores cancilleres, Wagner, García Belaúnde y Luna, con respaldo de los viceministros de los últimos 20 años. ¿Eh? Ninguno de ningún partido político. Es una cosa profesional, institucional. Resulta que ha merecido una respuesta fuera de lugar del canciller Maurtua y una, digamos, una nueva declaración en defensa de su posición inicial de los cancilleres, lo cual me parece bien. En este contexto, digamos, tomando en cuenta lo que dice y habiendo justamente además introdujo el tema, señor Nieto, ¿cree usted, digamos, que con este último pedido de vacancia se están viendo ahora un pago más bien de favores por las votaciones que se han tenido antes? ¿Y cómo nos deja esto frente a lo que estamos viendo en los días de hoy en términos de las relaciones exteriores? No sé si el ejemplo que pone Jorge es el más indicado. La ofensiva contra la reforma universitaria y la SUNEDU es de los últimos 3 o 4 congresos, sistemáticamente. ¿Por qué? Porque en el Congreso, vía los organismos técnicos del Congreso o vía los congresistas, tenemos varias bancadas permanentes. Una de ellas es la de los propietarios de universidades que estafan a las familias y a la juventud. Y lo han intentado reiteradas veces. Las cifras que nos muestran el comportamiento de la SUNEDU en relación a las universidades, todas, si nos atribuiéramos a los hechos para ver cómo se hace política pública, todas son favorables. Se ha incrementado el número de maestros con licenciatura, con maestría, con doctorado, se han incrementado hasta por 6 veces multiplicadas las investigaciones realizadas, las publicaciones hechas, la mejora de la calidad de la enseñanza, siendo que es un esfuerzo por lograr mínimos para la educación superior. De modo que esa ofensiva contra la SUNEDU viene siendo permanente de estas bancadas que yo llamo permanentes. Y en el último tiempo, en esa votación en la Comisión de Educación, han votado militantes de Perú Libre, militantes de Renovación Popular, que eran vacadores, esa es la prueba, y militantes de Fuerza Popular, que también eran vacadores. Esa es la prueba del arreglo. Lo que estamos viendo es que hay intereses permanentes más allá de las ideologías. O sea, ¿no sería para usted una especie de pago por la votación a favor del presidente? Puede serlo. ¿Qué cosa es lo importante? Lo importante es que defendamos la calidad de la educación superior en el Perú. Se ha convocado ya una manifestación para el día miércoles a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Yo invito a todos los que nos están escuchando y que están a favor de la educación superior, de la calidad de la educación superior, en un momento en el cual el mundo ingresa en la economía del conocimiento y requiere que nuestros muchachos, nuestras chicas estén muy bien formados para competir en el mundo, que estén en la Plaza San Martín, para evitar que en el Congreso se consume esa ley aprobada ya en la Comisión de Educación y para pedirle al gobierno que no apruebe esa ley. De modo que hagamos una presión fuerte en defensa de la calidad educativa, porque sin eso el Perú no tiene futuro. Y ahí están a favor de esa iniciativa que se ha aprobado en la Comisión del Congreso, gente de los partidos de oposición y gente del gobierno. Señor del Castillo, entonces para usted, digamos, ¿está de acuerdo con la posición del señor Nieto? Complicado porque lo llaman Jorge, dicho sea de paso. Pero en cualquier caso, ¿para usted no sería esto un pago, sería duda o de todas maneras sería un pago? No, yo estoy claro que acá hay un arreglo. Esos votos, ¿Entre quiénes esos particularmente? votos de Perú Libre, por ejemplo, ¿no? A favor del congresista que retire su firma, y el mismo hecho que él retire su firma, es parte de un acuerdo, evidentemente. Y otros miran al techo, en fin. Pero eso hoy es un incidente grave. Me parece muy bien lo del miércoles, estupendo. Yo creo que está bien que la gente, hay que defender la calidad de las universidades. Yo siempre estuve en contra de los que querían revertir esta situación. Y ahí están mis votos cuando yo fui congresista. Pero el nuevo hecho que estamos hablando es sumamente grave. Porque lo que dicen los excancilleres y vicecancilleres, dicen, se quiere afectar la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Entonces, el rol de la Fuerza Armada, más allá de lo que el presidente como jefe supremo de la Fuerza Armada pueda decir así, y no está cumpliendo su papel apropiadamente, es exactamente el siguiente. Artículo 165 de la Constitución.
Las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primordial, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Entonces, cuando los ex cancilleres dicen, le quiere dar una salida soberana a Bolivia, al mar, al Océano Pacífico, por territorio peruano, eso es afectar la integridad territorial. Hacer las cosas que está haciendo es afectar la soberanía, la independencia del Perú. Hasta cambiarle el nombre al país. Y eso no es una broma, lo han hecho en Bolivia y lo han querido hacer en Chile. Es clara su posición respecto a la afectación de la soberanía, la intención que tenía el expresidente Evo Morales en nuestro país. ¿Usted, señor Nieto, está de acuerdo respecto a ese comunicado emitido por los ex cancilleres peruanos? Yo creo que el problema es un poquito más complejo, bastante más complejo. En el tema específico que plantea Jorge, tiene que ver con el tema del mundo aymara, que es una de las etnias representativas que tenemos, de su transnacionalidad. Es un tema que hay que discutir y hay que discutirlo con mucha seriedad y con mucho conocimiento. Pero yo quiero anotar hechos. Durante la campaña electoral, una de las candidatas nos trajo al señor Leopoldo López a hacer política en el Perú, en favor de su candidatura. Y nos trajeron en uno de los canales de televisión al presidente Pastrana, colombiano, a hacer política en el Perú. El señor Morales y el señor Mujica también hicieron política en el Perú, lanzando loas en favor de la otra candidatura. Lamentablemente, en un incidente confuso, se ha acusado a la presidenta del Congreso de lanzar iniciativas en contra del gobierno peruano en el extranjero. Incidente confuso, no está claro qué haya ocurrido, hay versiones en contra, hay versiones a favor, pero parece ser. Y un ex candidato presidencial, en un canal de televisión nacional, ha dicho que va a hacer gestiones en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Europa, para producir la invasión de Estados Unidos al Perú. Tanto que la embajada de este país ha tenido que sacar un comunicado aclarando. Miren el conjunto de hechos. Los políticos peruanos, Jorge, los políticos peruanos, no podemos discutir nuestros temas entre nosotros. No podemos resolver los problemas peruanos entre peruanos. Claro, pero... No podemos encontrar caminos de solución. Recordemos que en 1824, cuando vino la Expedición Libertadora del Norte, vino no solamente porque estaba el poder español, sino porque habían dos gobiernos, Ribagüero y Torretagle. Vamos a volver otra vez a tener que tener padrinos externos para que nosotros resolvamos los problemas que tenemos. Claros de cómo están actuando nuestros políticos, nuestras autoridades. ¿Dónde está la oposición? ¿Qué rol debería tener? ¿Qué está haciendo? Bueno, la oposición está acá. ¿Y qué están haciendo? Lo que dice mi tocayo es una forma elegante, por supuesto, como siempre lo hace él, pero de convalidar, ¿no? O sea, como Evo Morales se quiere meter convocando en el Cusco una reunión, ha abierto una oficina del MAS, que es su partido, en el Cusco. Entonces, ¿por qué se mete Pastrana? ¿Por qué se meten nosotros? Bueno, una cosa es que venga gente y opine, siempre eso es en la política internacional, pero otra cosa es que pretenda, como pretende Evo Morales, cambiar la naturaleza del Estado peruano, entrometerse, expulsan a la DEA, lo ha dicho, respaldar el tema de la Constitución, ¿qué se tiene que meter él en un tema constitucional? Y más aún, por ejemplo, el gobierno acaba de decretar, y acá vemos las influencias nefastas, bueno, que la erradicación de la coca se haga en diversas partes del país, pero no mencionan al Braem. O sea, el punto más importante de producción de coca ya no va a ser materia de erradicación, esa es la nueva política de vida. Eso no lo decía solamente el jefe de vida, es una política de Estado que ellos están cambiando. Y esas son las recomendaciones, pues, del cocalero Evo Morales. Ahora, justamente en este contexto, señor Nieto, o sea, ¿cómo deberían actuar o cómo deberían estar actuando los políticos, tanto oposición como los oficialistas, para los temas que en realidad le importan a los peruanos que, como hemos visto además a lo largo de este programa, muchas veces tienen que ellos mismos agenciárselas, tienen que estar a punto de caridad para poder sobrevivir en una situación en la que claramente es difícil? Con lo de los carnets de vacunación se ha notado que ha subido bastante la cantidad de gente que se está vacunando. ¿Por qué están peleándose, digámoslo así, los políticos con cosas externas y no pueden hacer cosas internas que beneficien a las personas? ¿Qué está pasando ahí? Yo no, quisiera aclarar a Jorge, yo no convalido nada. A mí me molesta mucho ver a políticos extranjeros tratando de inmiscuirse en el país. A todos, de izquierda y de derecha. No me parece aceptable.
los señores de Vox Pero, no han venido aquí a oye, opinar. Permíteme, Jorge, te escucho con mucha atención. Sí. Déjame hablar. Acepto, ya. Los políticos de Vox no han venido aquí a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Está mal. Pues, yo no estoy Está de mal. acuerdo. Entonces, lo que tenemos que hacer, respondiendo a tu pregunta, es buscar caminos de entendimiento. Ya Jorge anunciaba aquí una nueva iniciativa de vacancia, a propósito del tema de Evo Es que Morales. solito A mí se me la parece forma. que sería un grave error político, gravísimo error político. Lo que tenemos que hacer es construir coaliciones de gobierno que permitan darle estabilidad al país, colocar una agenda clara. La agenda está clarísima. Ahora, es cierto, pero el señor Castillo también ha dicho que se suma, digamos, a la convocatoria que usted acaba de hacer aquí. Bienvenido a la marcha. O sea que algunos Bienvenido. puntos en conjunto hay. Podemos. ¿Cierto? Por supuesto. ¿Qué otros puntos se pueden poner de acuerdo o deberían ponerse de acuerdo los políticos que no es hoy punto- están ahí en la palestra? Fíjese, no es punto menor, ni son puntos menores defender la soberanía y la independencia del país y la integridad territorial. ¿Ah? Lo que han dicho, fíjese, los mejores expertos de política exterior del Perú de las últimas 2 décadas han dicho lo que han dicho. ¿Lo vamos a echar en saco roto? ¿Es un tema menor? ¿Es un tema secundario? No. Yo me ocupo bastante de las cosas internas del país. Y este no es un tema externo, es un tema interno de nuestra soberanía como nación. Y yo creo que aquí todo el mundo esperaba una respuesta positiva del presidente. Es más, en el último punto de la carta de los cancilleres le dicen textualmente que esperemos que las autoridades elegidas estén obligadas a pronunciarse. No, y es un tema importantísimo, señor Valcasillo. Perdón, pero permítame decirle esto. ¿Qué es lo que ha hecho la Cancillería? Sacar un comunicado convalidando y diciendo, bienvenido Evo Morales acá. Yo creo que debería renunciar el señor Maurtua a la Cancillería. Es insostenible su presencia en la Cancillería peruana. Debería renunciar. Si él renuncia, entonces de repente libera al presidente de la responsabilidad, que podría ser causal de una nueva vacancia. Pero si se sostiene y mantiene en esa posición de política exterior, pues yo creo que las calles volverán a salir. De paso, saludo a los colectivos que salieron a las calles permanentemente y lo seguirán saliendo. De acuerdo, y los porque temas yo de creo que eso es política exterior importante. son importantísimos, sin duda, pero, a ver, volvamos a lo que le Volvamos al preocupa, exacto, volvamos No al hemos salido Perú, del Perú, a lo que le estamos en el importa Perú. hoy a las personas que nos están viendo, que no tienen que comer, que no alcanza el dinero, que no simplemente no llegan a fin de mes. Le contesto. ¿Qué hacemos? Lo que vemos es una lucha ideológica de grupos ideologizados que se visten de grandes palabras, pero que evaden los problemas concretos. Necesitamos crecimiento para generar empleo y fortalecer la inversión pública y privada. ¿Qué hacemos para eso? ¿Cómo construimos salidas para eso? Necesitamos un sistema de salud pública de calidad para todos. ¿Cómo lo construimos? No es solamente un asunto de recursos y de dinero, es también un asunto de gestión en el sistema de salud. Necesitamos una educación pública de calidad. Parte de ella es poner en ejercicio esa red dorsal nacional de fibra óptica que tenemos, que nos ha costado 2.250 millones de dólares y que ya la tenemos instalada y de la cual apenas usamos el 5 o 6%, mientras 6 de cada 10 familias en el Perú no tienen internet en casa y por tanto los niños y las niñas de esas familias no pueden estudiar ni han podido estudiar estos 2 años y están teniendo un retraso educativo formidable, además del que provoca el aislamiento en su salud emocional. Necesitamos darle a los agricultores una salida para sus productos que les permitan producir la tierra, particularmente todo aquello que tiene que ver con insumos de su trabajo. Necesitamos afrontar esos temas, necesitamos rechazar y evitar que el ataque a la SUNEDO y a la reforma educativa se concrete. La agenda está muy clara, pero podemos, Es que ese es el tema. podemos seguirnos peleando por Evo Que van Morales. 6 meses de gobierno y seguimos enlistando la cantidad de cosas que necesita el país y no hacemos nada, que tenemos un intento No. de vacancia por parte del Hacemos Congreso. mucho, permítame, hacemos mucho. Pero para hacer las cosas que se han mencionado y muchas más, por las cuales peleamos permanentemente, quién va a estar en contra de la reactivación económica o el mejoramiento de la salud, pero uno tiene que cuidar la casa. Entonces cuando el gobierno te lanza una resolución y dice, en la Fuerza Armada ahora vamos a tener unos oficiales de integridad en los cuarteles, en las dependencias militares, para garantizar la honestidad de la Fuerza Armada, eso a mí me parece que es una maniobra peligrosísima cuando está en manos de un gobierno como este gobierno, Pero, que Jorge, es un gobierno de ideas totalitarias. Y tú has sido ministro de Defensa Pero, y Jorge, sabes muy bien que no necesitas eso Jorge, para por eso llevar que- honestamente a la Jorge, Fuerza Pero Armada. a ver, mira lo que mencionas. Yo conozco el tema con detalle. Mencionas el tema de estos oficiales integrantes. Me parece un grave error.
porque la verdad, la estructura de Entonces, control de la Fuerza Armada coincidimos. está perfectamente... Para eso hay inspectorías y todo. pero déjame decirte el hecho. Esta iniciativa no es de este gobierno. Viene desde el 2018. Pero si yo lo sé. Viene desde 2018. Yo lo sé. O sea, no asignes lo que Pero- no es de estos. ¿Qué necesitamos? Fortalecer la Contraloría de la Fuerza Armada, que es un organismo funcional Bueno. dentro de la disciplina militar. Pero no exageremos, tampoco exageremos. Mientras no tengamos una discusión puntual y clara y práctica sobre los problemas y estemos discutiendo de ideologías, seguiremos abandonando estas al no Perú son y a ideologías. los peruanos. Justamente- Veamos los temas concretos. Estas no son Justamente- ideologías. Vladimiro justamente sobre Montesinos quiso hacer lo mismo en su Justamente- gobierno, justamente sobre poniendo eso. oficiales de inteligencia y funcionarios de Justamente- inteligencia en todos los ministerios. Justamente sobre eso, y es algo que se tiene que puntualizar, algo que se Sí. tiene que ver y que se tiene que analizar desde todas las aristas posibles. Por ejemplo, se está pidiendo más capacidad para mayores, digamos, recaudación impositiva, ¿cierto? El Sí, ministro claro. Franque quiere mayor capacidad de gasto, ¿no? ¿Qué se utilizaría o para qué se tendría que utilizar ese dinero o para qué quiere el gobierno, en cualquier caso, ese dinero, señor Nieto? Bueno, para empezar, yo creo que impuestos tienen que ser discutidos en el Congreso y con los intereses. Eso ocurre aquí y en cualquier parte del mundo. Incremento de tasas de impuestos tienen que ser discutidas en el Congreso. Y creo que ahí el Ejecutivo se equivoca. Tiene que ir al Congreso y discutir esto y convencer y desarrollar consensos para poder producir una modificación en materia impositiva y fiscal. Ahora, sin duda, tiene que haber también un esfuerzo por gastar mejor. Sabemos perfectamente que año con año 40% del presupuesto, 35% del presupuesto es regresado al erario nacional. Necesitamos hacer un esfuerzo para poder mejorar nuestra capacidad de gasto, nuestra capacidad de gestión y el desarrollo de proyectos. Eso lo sabemos todos. Mientras eso no haya, con razón algunos dicen, ¿para qué quieren más dinero si el que tienen no lo pueden gastar? Pero claramente el tema impositivo yo creo que tiene que ser discutido en el Congreso, más aún en un momento económico en el cual es la situación difícil. Entonces tenemos que razonar muy bien, discutir muy bien, saber dónde podemos ajustar y dónde no. Hay tasas y exenciones impositivas que, en mi opinión, hace largo rato debieron haber sido suprimidas, porque ya hay espaldas económicas y financieras suficientes para poder caminar solos. Hay otros en los que no, pero en todo caso eso se discute en la mesa sobre el debate concreto de los intereses. Señor del Estoy de Castillo, para acuerdo, usted, estoy de acuerdo en ¿cuál es ese el objetivo del punto. gobierno con este Estoy de aumento? acuerdo en ese punto y el Congreso debe rechazar la delegación de facultades legislativas en materia tributaria, de ninguna manera. Lo que quieran que presenten su proyecto se discute, ¿no? Ese es el camino. Pero quiero seguir hablando un poco del tema económico, ya que estamos tratando el asunto. Por ejemplo, mañana puede haber un problema gravísimo. Y el otro día yo lo alerté en el programa del Perú, este tema. Mañana podrían irse a cerrar las carreteras los trabajadores agrarios si es que con motivo de estas nuevas disposiciones de salud no lo dejan entrar a trabajar. Yo entiendo que las empresas sí los van a dejar entrar a trabajar, pero quieren prohibirle a gente que trabaja al aire libre que tenga 2 vacunaciones, cuando 1/3 de esa gente no se ha vacunado. Y no es poca cosa, ese sector, solamente por hablar del agroexportador, son 500.000 de personas. Quiere decir que más o menos 150.000 no se han vacunado. Entonces, si 150.000 no entran a trabajar mañana, tenemos un cierre de carreteras como que 2 y 2 son 4. Entonces, las empresas y los trabajadores de manera conjunta le han pedido al ministro de Salud y de Trabajo, señor, denos una resolución de excepción para que todo funcione normalmente. Todavía no hay respuesta. Guerra avisada no mata gente, pero ya ve que sí nos preocupamos por los temas internos, por supuesto que sí. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos por habernos Hemos hecho un acompañado buen viaje esta desde el noche. Perú. Sí, pero